Me cago en todo. Y hoy, por favor, vuestros oídos, tener mucho cuidado, porque hoy voy a lo mejor gritar, dar golpes, a quemar la casa entera, donde hago, bueno, el estudio, voy aquí, es un estudio, donde hago el podcast, voy a absolutamente todo, porque es un tema que me pone muy mala leche. Antes de empezar, os recomiendo un capítulo que hice yo, pero en mi otra personalidad, porque soy una persona bipolar, en mi personalidad del laberinto de Minotauro VK, hice un capítulo con el bueno de Iñaki Undangarín y Raeta, el bueno, el que no roba, de momento, pues ahí hice un capítulo sobre el patrimonio histórico, estuvimos un poquito hablando, debatiendo y tal, y viene mucha colación de lo que voy a hablar hoy. Entonces os recomiendo, os dejaré casi seguro en la nota del programa el enlace, tanto a ese capítulo como a los capítulos de Iñaki Undangarín, que vamos, Destrastañando el alma, que si no lo habéis escuchado tanto esos capítulos como los de Heroínas y Malvadas, con el gran Chus y la grande, que sé que habría que ponerla una estatua más grande que la Puerta de Alcalá, la gran Toñi Martínez de Perretes, pues habría que ponerlo. Pues os hago esas recomendaciones. Y hoy este podcast, esto podría ser perfectamente de mi otro personalidad, del laberinto de Minotauro VK, que está ahora un poquito en pausa, como se suele poner a veces en obras, aunque se va subiendo, ya os lo adelanto desde aquí, a los que estáis escuchando de otro podcast, va a haber capítulos que se va subiendo de vez en cuando, pero ya a toda maquinaria hasta septiembre de 2027 no va a estar, pues ya haré capítulos en el laberinto explicando eso, ¿vale? Pues todo eso podría ser perfectamente el laberinto, porque yo en el laberinto he hablado un montón de veces en los lunes sobre patrimonio histórico, sobre museos, sobre cuando se ha robado algunas obras en museos, se daña nuestro patrimonio, y es que esto ya es la gota que colma el vaso, y aquí voy a gritar, a dar golpes y a cagarme en el padre que engendró, en la madre que parió, y en absolutamente todo, porque cuando estoy escuchando esto, ha pasado hace horas o días que ha habido un robo en Villena, en una localidad de Alicante en la que yo he tenido el honor de estar y ver ese museo y ver una de las piezas de las que voy a hablar, porque ha habido un robo de una pieza del tesoro de Villena, donde se han robado un tesoro que a nivel arqueológico, a nivel mundial y europeo, es una de las piezas, son piezas únicas por su valor, por dónde se encontró, por la época, por absolutamente el paz que se encontró de un montón de piezas y todo. Pues ese paz, resulta que ha habido un robo. De repente suena es que parece que esto que madre mía, porque esto le voy a dar a los ladrones no os digo, bueno, lo digo porque esto es un podcast explícito y aquí hablo yo lo que me da la gana, hombre, no me voy a decir yo lo que me da la gana. A los ladrones que han hecho esto, yo les aplicaba el garrote vil, o sea, les aplicaba el garrote vil y no me estoy quedando hasta corto, porque las penas para esta gente como mucho son 6 a 15 años por robar un patrimonio histórico que no se puede poner. Si eso desaparece, ¿eso cómo lo sacas? No, porque claro, si talas un árbol, hay quien dirá, bueno, plantas otro, cosa que no es verdad, porque es un ser vivo, que ya ese ser vivo te lo has cargado. Es como si dices que matas a una persona y engendras otra y ya eso hecho. Yo es una tontería cuando dicen lo de plantar árbol, pero bueno, admitamos esa tontería. Pero en el caso del patrimonio histórico es que no, porque ya, como ese patrimonio histórico y ese tesoro en este caso, ya se ha desaparecido y ese no va a volver de ninguna manera. Entonces, hay esta alarma, se van al polideportivo a la policía y hacen lo típico de cuando suena una alarma en otro sitio, aprovechan para en esos minutos, en 4 minutos apenas robaron, prácticamente han dejado las cosas de menos valor, se han llevado todo lo que era de oro y tal. Yo aquí me temo lo peor, porque si fuera si hubieran llevado también cosas que no eran de oro, dices, bueno, lo van a vender en el mercado negro y del patrimonio histórico y tal, que hay coleccionistas y tal privados que compran estas piezas, pero bueno, se han llevado todo oro, yo me temo lo peor, que lo van a fundir para venderlo a precio de oro, nunca mejor dicho, al precio del que está oro en el mercado, y que eso no lo vamos a ver jamás, porque si fuese por lo menos al precio, si fuera al mercado histórico, pues bueno, hay posibilidades de encontrarlo como ha pasado con otras piezas recientemente, pero con esto
Igual que ha pasado con monedas y ahora que ha comentado hemos hecho otras piezas, es que es prácticamente imposible porque seguro que tienen calculados, esta gente que lo ha hecho son profesionales, entonces probablemente las piezas ya tengan, en esto, cuando os estoy hablando probablemente, esperemos que no, pero probablemente estén ya fundidas el oro, o lo estén fundiendo, o estén preparados dónde fundirlo, a dónde venderlo, y ya es que va a ser, no te digo recuperarlo, que va a ser prácticamente imposible, como las horas después del robo es que son, vamos, como no hayan peinado con medios de Guardia Civil, con un montón de medios, que ya os digo, ya lo que me pone también de mala leche, que ya os digo que no ha pasado, porque no, ya investigaremos, ya tal, ya poco a poco, hay que investigar otras cosas, o sea, te saltas una multa en este país o tal y enseguida te la mandan, enseguida tienes ahí a la policía detrás si te saltas un S y te ponen la multa, pero roban patrimonio histórico de nuestro país, no lo digo yo, que lo dicen revistas arqueológicas y lo dicen célebres arqueólogos de Francia, de Estados Unidos, de todos, y gente que ha venido a visitar ese tesoro y tal, y nos roban uno de los tesoros más esos. También os digo que ahora hay muchos que vendrán botadas a decir, bueno, si eso hubiese estado en el Museo Arqueológico Nacional o en otro museo. Bueno, en el Museo Arqueológico Nacional también han robado cosas, o en otros museos. Si nos ponemos a sacar la lista, que hasta en el Prado robaron en su día un montón de piezas. Entonces tampoco nos vayamos aquí, porque de pasar puede pasar en cualquier sitio. Que por cierto, aquí sale en todos los medios de comunicación el caso este que ha habido otro caso, es que este verano llevamos en menos de 3 meses, 3 casos en museos, porque si dice, no, expolio de patrimonio histórico en museos, pero claro, cuando esas monedas y esos restos de oro y otras cosas se han robado en yacimientos, yo no he visto salir en todos los telediarios como sale ahora. Claro, el problema es que todavía no se sabía muy bien lo que había y tal, pero expolio en yacimientos históricos y en otros sitios de patrimonio, vamos, ya os digo que hay cada año así, que los podemos contar no con las manos, sino nos faltan manos para contar todos los robos que hay, pero en fin, es que como aquí se informa de lo que se informa en general en este país, pero es que es tan vergonzoso, o sea, todo el daño y qué tal. Y el alcalde ha salido llorando, pero vamos, es que no es para menos, es que es algo irreparable, o sea, de nuestro patrimonio histórico y algo, dicen, no, a mí me hace gracia porque salen los de Televisión diciendo, no, para los vecinos de Villena es una pérdida muy grande. ¿Y el tesoro de Villena dónde estaba? ¿En Italia? ¿En Alemania? ¿En Brasil? ¿Dónde cojones estaba? Que ya me pongo de mala leche. Es una pérdida para los de Villena, para los de Alicante, para los de la Comunidad Valenciana, para los de España, incluso para el resto de Europa, ¿vale? Es una pérdida muy grande. Es que parece que cuando nos roban algo de patrimonio histórico en nuestro país, va, como era de Alicante, no hay de importancia, como no era nuestro, como yo soy de Madrid, o soy de Galicia, o soy de Canarias, donde sea, a mí me da igual. Eso sí, cuando me lo cojan de mi pueblo, que me duele mucho. No, nos tendría que doler a todos mucho y poner más penas de prisión, más vigilancia, más absolutamente todo, pero como estaba puesto, porque también hay que decirlo, la vigilancia que tenía era de guardería prácticamente, o sea, era de vergüenza. Sí, dice la Guardia Civil, sí, había unas cámaras. ¿Había vigilantes de seguridad en ese momento? ¿Había en un museo que tiene esas piezas con ese valor? No. No había ni vigilancia, ni había absolutamente nada. Una cámara que, claro, a ver, la cámara va gente como va con pasamontaña y son, por lo que se ve del robo y cómo lo han hecho y todo, son absolutamente profesionales. O sea, gente que se dedica a esto, a los robos, y lo tenía todo bastante planificado. O sea, mejor que los de la Casa de Papel. O sea, lo tenían todo esto paso por paso y tal. Y cuando la Guardia Civil, esto me recuerda en un capítulo del Patrón del Mal, una serie sobre Pablo Escobar, donde decía una frase que se cumple, en este caso de los robos de patrimonio. Es que cuando ellos ya están descubriendo cómo hacemos pasamos la droga por este sitio, con este método, ya es que hemos cambiado el método y se lo estamos pasando por otro método, pues con los ladrones de patrimonio histórico pasa igual. Cuando se ponga la Guardia Civil a investigar, a intentar dónde está, es que el oro está fundido, se ha vendido, se han sacado el dinero y ya los ladrones ya, vamos, han dado la fuga y a saber dónde están, han cambiado su identidad para saber en qué país están. Es que de verdad, es que de chiste y de risa. Es que, como decía, es el tercer robo. Ha habido uno también en Albacete, en el Museo Arqueológico de monedas, otro de otro tesoro también
del tesoro de Villanueva, y es que, claro, parece que cuando las piezas están en museos hay un ser invisible que las protege, pero si no se pone en medio, si no se pone en cámara, aparte de cámaras, seguridad, un montón de cosas, un montón de pasos y un montón de eso para brigadas especializadas en este tema. Entonces, claro, a mí me parece bastante difícil que lo encuentren porque tanto las monedas de plata también la van a fundir probablemente y tal, claro. Cuando ves que son objetos, un objeto, yo que sé, una espada o algo que no tiene un valor intrínseco en oro o en plata o en otro, dices, bueno, lo pueden haber cogido para venderlo en el mercado negro, pero en este caso es que lo bastante preocupante. Y es que vamos, es que no, tendría que haber salido en portada de todos los telediarios y en todo esto, pero bueno. También os digo, ahora cuando sale la televisión española, no, el tesoro de Villuena y tal, cuando hay expolio, ya os digo, la 20 minutos de VK he traído a menudo estos casos o que se nos cae el patrimonio de lo mal que he cuidado, pero eso no interesa, eso no se trae, pero es que, de verdad, es que estoy hasta las pelotas y este robo ya, y como esto. Y espero que les cojan, pero yo soy bastante pesimista y los medios se ponen en otras cosas y a saber y luego aparte las penas es que a mí me parece por un robo. Hay quien dirá, tendrá la de vergüenza que decir que de 6 a 15 años por robar, es que como yo a veces he escuchado, no, es que son unas ruinas o son unas vasijas rotas y tal. 6 a 15 años, qué barbaridad, es muy exagerado. De verdad, iros a la mierda, iros a la puñetera mierda, o sea, es parte de nuestro patrimonio y toda esta gente, porque aquí todos, tanto los que van de color morado y que hay que defender los derechos de todos y demás, nos roban el patrimonio histórico y no pasa absolutamente nada. Pero los que van con la pulserita de España y defendiendo que nuestro país y tal, nos roban un tesoro de hace más de 3.000 años, que dice nuestros orígenes de la edad de bronce y que significó muchas cosas para la arqueología y para la historia de España y nos la bufa absolutamente nada. O sea, de verdad, es que es todo para ver de verdad y se ve la careta de cada uno, pero bueno, es que estoy muy cabreado con todo esto, pero pasará día tras día y yo, como os digo, soy muy pesimista, yo creo que no les van a coger ni a ellos y si les cogen ya probablemente las piezas ya a saber, ojalá me equivoque y la Guardia Civil cuando publique esto en unos días o semanas ya les haya cogido y haya recuperado el tesoro, ojalá, yo, vamos, haré un podcast diciendo me he equivocado y han recuperado las piezas porque es lo que más quiero, pero es que yo me temo lo peor. ¿Va a servir este robo para que en otros museos y en otras instalaciones de este tipo haya más medidas de seguridad? Pues creo decir que no. O sea, va a seguir pasando, va a haber las mismas medidas de seguridad, porque en este país pasa con casi todo, no tenemos memoria a largo plazo o a medio, entonces va a pasar que va a volver, en un tiempo a volver otros robos, otras cosas de estas, porque nada, y aquí tienen la culpa. Como digo yo, los políticos, porque muchas veces tal, pero los políticos no son entes que salgan de la nada por agujeros de gusano, son puestos por los ciudadanos, que muchos ciudadanos pasan del patrimonio histórico y tal, pasan de estas cosas y de otros asuntos y luego luego echamos la culpa a los políticos, es muy fácil, pero aquí es absolutamente culpa de todos. Cuando hay museos, ha pasado y ha habido museos pagado con el dinero de todos y se dice es que se tira el dinero porque los ciudadanos no lo van a visitar o tal y ¿qué hace con esos museos? Que se ponen menos medidas de seguridad, se ponen menos personal y eso hace que acaben estos robos y en otras cosas. Entonces, claro, aquí el no que mucha gente no se mueva por estas cosas y tal y que no acuda y tal cuando es una cosa que nos pertenece absolutamente a todos. Es parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia, pero en fin, es que es así y me pone de muy mala leche. Pero bueno, también os digo, no hay que darle la leche a los políticos, pero también hay que ponérsela, porque si aparece el alcalde de Villena o el de la Guardia Civil o el de la Diputación o tal, porque pasa en otros casos, van a ir enseguida, o el ministro de Cultura o de lo que sea, va a ir enseguida a hacerse la foto con el tesoro va a decir que gracias a ellos se ha encontrado porque han puesto muchos medios, porque no sé qué, porque tal.
han puesto tal y que hay que hacerle la ola a los políticos. Cuando esto se recupere, lo primero que hay que hacer es una exposición súper vigilada, pero en la que todos los ciudadanos, y una exposición itinerante a lo mejor por toda España, por todos los sitios, en la que todos los ciudadanos vean este tesoro o otros tesoros y verlo. Como digo, la cultura y en este caso el patrimonio histórico tiene que estar en acceso a todos. O sea, yo os voy a contar una anécdota. Yo recuerdo viajando en Santiago de Compostela, pues que inauguraban una exposición que casualmente era sobre un tema había algo de monedas, pero había otro sobre libros de América y tal, libros de una colección de América que había llegado a Santiago de Compostela y tal, y era una colección que se inauguraba ese día. Fuimos a asomarnos por preguntar y tal, y resulta que nos dijeron, no, es que no se puede visitar porque va a haber la visita de los políticos, de las autoridades. Entonces, eso es lo que estoy yo hasta las pelotas, que las autoridades para hacerse la foto, pero como pasa en todo, para hacerse la foto y para decir, mira estas monedas, como digo yo, la plebe, el pueblo ya no tenemos que esperar días después o tenemos que esperar más tiempo, porque esto no es la primera vez que pasa. A mí me han pasado muchas exposiciones y el primer día va el rey, va el concejal de lo que sea, o sea, va hasta, como digo yo, hasta el más tonto del pueblo va a inaugurar, hasta el concejal que menos importancia tiene, va a inaugurar eso o a tal. Y el resto de ciudadanos, como el caso cuando se recuperó el tesoro de la fragata Mercedes, este tesoro, pues resulta que este tesoro se fue al Museo Arqueológico Nacional, luego se fue al Museo de Cartagena, pues se fue por todos los museos de España para enseñarlo por todos los sitios y tal. Aquí es que tenemos una cosa también, que es que cada uno dice, en Villena diciendo esto es nuestro, tal, es de todos, o sea, es de todos, tiene que ir por un sitio, por otro, o sea, yo no estoy de eso de acuerdo de que tenga que estar todo en el Museo Arqueológico Nacional, pero puede ir de un sitio a otro con medidas de seguridad, ya veríamos, porque la medida de seguridad, a saber, acaban también robándolo también, pero es que es vergonzoso, y los políticos son los primeros, como os he dicho el caso de que no puede ir la ciudadanía los primeros días o las primeras horas, porque tienen que ir los políticos a hacerse la foto, un tesoro, que ya os digo yo que muchas de las piezas arqueológicas que había en esa exposición o en otras, que también me ha pasado igual, que iba a verlas el primer día y me han dicho que no, porque iban las autoridades, que esos políticos no tienen ni idea de lo que están viendo, ni le dan el valor que le damos mucho de los que nos apasiona esto, y va el típico concejal, ministro, concejal de la Comunidad presidente de la Comunidad de Madrid o lo que sea, me da lo mismo lo que sea, porque esto pasó también en una exposición que había del Turuñuelo, de la cabeza de Turuñuelo. En la Comunidad de Madrid había una exposición de esto y me pasó igual y dice, no, es que unas horas, digo, pues me espero hasta que pasen las autoridades y paso yo y esperé. Bueno, ya pasaron el resto de público y el resto de público nos dejaron media hora antes de que cerraran el museo corriendo y gracias. O sea, es que de verdad es vergonzoso. Políticos que no les interesa el patrimonio histórico, el patrimonio público de este país, y son los primeros que van a hacerse la foto, tanto cuando aparece, que esperemos que pase en este caso, que aparezca, o cuando se inaugura una exposición y tal, pero luego cuando hay el marrón y cuando hay que asumir responsabilidades porque ha desaparecido, porque no se cuida, porque un montón de cosas, los políticos son los primeros que echan la culpa a otro. No, es que esto era del otro, es que esto tal, es que yo no sabía, es que tal, es que no sé cuánto. Pero eso, sí, para ponerse la foto y para hacer el gilipollas, como digo yo, sí, al resto de ciudadanos que nos apasiona esto, nos quitan el lugar y un montón de personas. Había que darle ese lugar y esas cosas. Ya también os digo que ya estoy muy caliente. Toda esta gente que salió cuando ganamos el puñetero mundial de fútbol, que os podéis coger la copa por donde os quepa la copa, para mí, yo no cambio el tesoro, este tesoro que ha desaparecido, ni los de Albacete, ni otros, pero este tesoro que ha desaparecido en esta localidad de Alicante, ni otros, no los cambio los cambiaría por la Copa del Mundo sin pensarlo. Que nos quitan el mundial, el de fútbol, el de baloncesto, el de waterpolo, los dos mundiales, lo que tal. Es que esto es irrecuperable, o sea, es parte de nuestra historia, de nuestra democracia, y es que es algo que dio sentido a la edad de bronce en España. Gracias a este hallazgo se hicieron mucho más hallazgos, se estudió mucho de la prehistoria y de toda esta edad antigua en España, y es que no se entiende sin este hallazgo
hallazgo mucha de nuestra historia, pero salimos todos a manifestarnos y a celebrar y a hacer el cafre rompiendo paradas de autobús y haciendo el gilipollas cuando ganamos el mundial, pero cuando roban esto, pues nadie, absolutamente nadie, salvo 4 personas, salen indignadas y encima casi todas son de esta localidad de Villena y el resto se la bufa. Pues tenemos, como se suele decir, lo que nos merecemos por ignorantes, por gente que no valoramos un país que tiene el mayor patrimonio histórico y la mayor historia del mundo, que tenemos una mezcla de culturas, de cosas y no lo valoramos, pues nos lo roban, nos lo quitan, lo perdemos por no cuidarlo bien y hacemos el gilipollas así, y celebramos como hemos ganado un mundial de fútbol de unos jugadores que han ido a un país en el que ha hecho cosas manchadas de sangre como Estados Unidos y que ha hecho barbaridades y celebramos ese mundial y mientras nos roban el patrimonio histórico no hacemos absolutamente nada. Ojalá os quiero ver a esos que decís que os sentís españoles y que todo esto, os quiero ver si se hacen manifestaciones por este robo del patrimonio histórico o si se hacen actos o cosas, os quiero ver vamos, no vais ni en 1% de lo que salió a celebrar y hacer el gilipollas y el imbécil a la calle. Y estoy muy caliente por este tema. Que para unas cosas le damos mucho valor y a otras no. Y no es por este tema, porque a mí me gusta mucho el tema del patrimonio histórico, pero en muchos más temas la gente no sale ni a protestar, ni siquiera conoce mucho de estas cosas, y encima lo dicen, no, es que son ruinas, eso son vasijas rotas, pero pedazo de cafre, si estás celebrando a jugadores de la selección española que defienden que la tierra es plana, o a maltratadores de mujeres, como ha habido casos de jugadores de fútbol, es que de verdad, y vosotros sois los que tenéis el poder de este país, iros a la mierda, de verdad, es que iros a la mierda, es que tenemos lo que nos merecemos, así que bueno, estoy muy cabreado, me cago en todo, adiós, me cago en todo y ojalá se recupere, cruzo los dedos, vamos, le rezo a todo lo que tenga que rezar, pero esto tiene muy mala pinta y esto es un deterioro y un robo de todo nuestro patrimonio histórico y va a pasar una vez y otra vez, porque los ladrones van a ver que si lo han hecho una, lo van a poder hacer no en Villena, pero a lo mejor lo hacen en otro sitio de Galicia, lo hacen en otro sitio de Andalucía o en otro sitio donde vean que puede hacerlo. Y reforzamos la seguridad y demostramos que estamos orgullosos de nuestro patrimonio histórico de todas las maneras, autoridades, ciudadanos y todo, porque aquí eso es absolutamente culpa de todos, o vamos a acabar con la poca historia que tenemos conservada, pues hecha trizas por no saberla valorar. Pero bueno, como tenemos el mundial de fútbol y vamos a gritar y vamos a decir que qué buenos somos, pues nada, podemos quemar todos los museos arqueológicos, todos los palacios y todo eso, porque somos campeones del mundo y viva todo y viva España. Anda, iros a la mierda ya, hombre, ya.